Un millonario se casó con su empleada fea para vengarse de su esposa que lo engañaba con el jardinero, pero en la noche de bodas queda impactado al descubrir que ella en realidad. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. La hacienda Rodríguez resplandecía con el brillo de los candelabros de cristal, la música de los violines flotaba en el aire y las copas de champán tintineaban en manos de los invitados más selectos. Era la celebración de compromiso de Alejandro Rodríguez y Valeria Hernández, un evento que la alta sociedad esperaba con ansias. Todos hablaban de ellos como la pareja perfecta, la unión de dos imperios familiares que consolidarían aún más su poder. Alejandro, con su porte imponente y su apellido intachable, lo tenía todo: dinero, influencia y a la mujer más hermosa del círculo social. Pero todo lo que creía cierto se derrumbó en cuestión de segundos. Había salido a los jardines buscando aire, cansado de las felicitaciones falsas y las conversaciones superficiales. Caminó entre los rosales hasta detenerse cerca de la fuente, cuando un murmullo lo hizo girar la cabeza. Se quedó inmóvil al ver dos figuras ocultas entre las sombras, demasiado cerca, demasiado íntimas. Su cuerpo se tensó al instante al reconocer la voz de Valeria, su Valeria. Pero no estaba sola, estaba con Carlos Ramírez, el jardinero de la hacienda. Alejandro vio con sus propios ojos cómo ella lo miraba con deseo, cómo sus manos se aferraban a su pecho, cómo sus labios se unían en un beso apasionado, uno que nunca le había dado a él. Sintió que la sangre le hervía en las venas. La furia y la humillación lo golpearon como un puñal directo al orgullo. Su prometida, la mujer con la que iba a casarse, se entregaba sin pudor a un simple trabajador, pisoteando su nombre. Alejandro apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Podría haber salido de su escondite, podría haberlos enfrentado en ese instante, pero no. Un escándalo así lo convertiría en objeto de burla. Y él jamás permitiría que lo vieran como un hombre derrotado. Se obligó a calmar su respiración y se apartó en silencio, su mente ya maquinando la única respuesta posible: venganza. No la dejaría irse con facilidad, no permitiría que pensara que podía jugar con él sin consecuencias. La haría sufrir de la forma más cruel posible. Valeria aprendería que traicionar a un Rodríguez tenía un precio. Regresó al salón con una expresión fría y calculadora. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en la cocina, donde los sirvientes iban y venían, preparando los platillos para los invitados. Y entonces la vio. Isabela, la sirvienta más insignificante de la hacienda. Siempre con la cabeza gacha, vestida con telas baratas y sin gracia, pasando desapercibida como si fuera parte del mobiliario. No era hermosa, no tenía presencia, no era alguien que llamara la atención. Y precisamente por eso, sería perfecta para lo que tenía en mente. En ese momento, decidió que se casaría con ella. No por amor, no por compasión, sino porque verla en el lugar que alguna vez perteneció a Valeria sería la humillación más grande para su ex prometida. Haría que la mujer que lo traicionó sufriera cada día al ver a Isabela tomar su lugar. Todos en la sociedad hablarían de eso. Todos se preguntarían por qué Alejandro Rodríguez, el hombre más codiciado, había elegido casarse con la sirvienta más insignificante. Y Valeria, que creía que su traición no tendría consecuencias, vería cómo su mundo se desmoronaba. Sin dudarlo más, se encaminó hacia la cocina. Las conversaciones se apagaron a su paso. Los empleados bajaron la cabeza, sorprendidos de verlo ahí. Alejandro Rodríguez jamás se rebajaba a pisar la cocina. Pero él ignoró todas las miradas y se detuvo frente a Isabela, quien, al notar su presencia, dejó caer la bandeja que sostenía. Su rostro pálido reflejaba confusión y miedo. «Quiero hablar contigo», dijo Alejandro, su voz firme, con un tono que no permitía discusión. Isabela tragó saliva y confirmó levemente. La llevó a la biblioteca, cerró la puerta detrás de ellos y la miró fijamente. Isabela mantuvo la cabeza baja, sus manos temblorosas. Alejandro disfrutó por un momento de su nerviosismo. «Quiero que te cases conmigo». Ella alzó la vista de golpe, sus ojos llenos de incredulidad. «Perdón». Alejandro cruzó los brazos. «Lo que escuchaste, quiero que seas mi esposa». Isabela negó con la cabeza, retrocediendo un paso. «Debe estar bromeando, señor Rodríguez». «Parezco alguien que bromea». Isabela se quedó en silencio. Su respiración era rápida, sus manos apretaban la tela de su vestido. «No entiendo». Alejandro se inclinó levemente hacia ella. «No necesitas entenderlo, solo necesitas aceptar. Te daré todo lo que jamás soñaste: riqueza, comodidad, respeto. Serás la señora de esta casa». Isabela apartó la mirada, su rostro reflejando conflicto. Alejandro notó algo extraño en su reacción. No era solo sorpresa, había algo más, algo parecido al pánico. «¿Por qué yo?», preguntó en un susurro. Alejandro sonrió de lado. «Porque puedo hacer de cualquier mujer una Rodríguez, y porque quiero que lo seas». Ella tembló levemente, y por un momento,
Alejandro creyó que rechazaría la oferta, pero sabía que no podía hacerlo. Sabía que ella no tenía opciones. No tenía familia, no tenía un futuro. Decir no significaba arriesgarlo todo. Finalmente, después de unos segundos eternos, Isabela cerró los ojos y murmuró: «Claro que sí, yo acepto». Alejandro sintió una satisfacción oscura recorrer su cuerpo, todo iba según su plan. Sin embargo, mientras salía de la biblioteca, sintió una mirada clavada en él. Alguien lo observaba desde la oscuridad, alguien que no debía estar allí. Giró bruscamente, pero la sombra desapareció antes de que pudiera identificarla. Un escalofrío recorrió su espalda. No estaba solo en esto. Por primera vez en toda la noche, sintió que tal vez había movido una ficha sin darse cuenta de la partida en la que estaba jugando. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Los rumores se esparcieron como fuego en la hacienda. La noticia de que Alejandro Rodríguez se casaría con Isabela, la sirvienta más insignificante, dejó a todos atónitos. Nadie entendía la decisión, nadie podía concebir cómo el hombre más poderoso de la región, aquel que siempre había estado destinado a casarse con una mujer de su nivel, había elegido a alguien tan invisible como ella. Pero los murmullos no cambiaban nada, la decisión estaba tomada. Alejandro se aseguró de que cada detalle estuviera bajo su control, porque esta boda no era por amor, era un castigo, un mensaje para Valeria y para todos aquellos que se atrevieran a dudar de su poder. Desde el momento en que Isabela aceptó, la casa se convirtió en un torbellino de preparativos. Los empleados no se atrevían a comentar nada frente a Alejandro, pero sus miradas estaban cargadas de asombro y burla. Isabela, por otro lado, mantenía la cabeza baja, su postura tensa, su expresión impenetrable. Aceptó cada prueba de vestido sin objeción, soportó las críticas veladas de los modistas y la indiferencia de Alejandro con la misma frialdad con la que había soportado toda su vida de servidumbre. Sin embargo, algo en su mirada era diferente, un brillo extraño que solo se notaba en los momentos en que creía que nadie la observaba. La mañana de la boda llegó demasiado rápido. Alejandro se vistió con la precisión de siempre, con su traje impecable y su expresión dura, sin un rastro de emoción en su rostro. No era un novio ansioso, no era un hombre enamorado. Se miró en el espejo y se recordó a sí mismo que esto no era por él, era por la humillación que debía infligirle a Valeria. Su ex prometida estaría presente en la ceremonia, vería cómo su traición no lo había derrumbado, vería cómo otra mujer tomaba su lugar. Cuando llegó a la iglesia, el murmullo de los invitados llenaba el aire. La mayoría no podía ocultar su desconcierto al ver que la novia no era la mujer con la que Alejandro había estado comprometido. Valeria, sentada en primera fila, apretaba las manos con fuerza sobre su regazo, sus labios curvados en una mueca de desprecio, su orgullo herido reflejado en cada fibra de su cuerpo. Alejandro disfrutó de esa imagen por un instante, pero su satisfacción se disipó en el momento en que vio a Isabela entrar. El vestido que le habían dado era simple, sin adornos, sin lujos, sin nada que la hiciera resaltar. No había perlas, ni encajes, ni un velo que la hiciera parecer una novia de verdad. Y, sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Alejandro sintió un extraño peso en el pecho. No era belleza lo que la rodeaba, no era elegancia, era algo más, algo que no supo identificar. Isabela caminaba con la cabeza erguida, con una calma que no correspondía a alguien que estaba a punto de casarse con un hombre que no la amaba. Sus manos no temblaban, sus labios no titubeaban. Era como si supiera algo que los demás no. Alejandro entrecerró los ojos, algo estaba mal. El sacerdote comenzó la ceremonia y cada palabra se sintió vacía, sin significado. Alejandro respondió con firmeza cuando llegó el momento, sin una pizca de duda en su voz. «Sí, acepto». Isabela hizo lo mismo, su tono tranquilo, sin rastro de temor. «Sí, acepto». El beso fue breve, un roce apenas, pero en ese instante, Alejandro notó algo que lo inquietó. Sus labios estaban fríos, su piel helada, como si la mujer frente a él no estuviera realmente allí, como si en su interior no sintiera absolutamente nada. No era nerviosismo, no era sumisión, era algo más profundo, algo que hizo que, por primera vez, una sensación desconocida recorriera su espalda. Cuando la ceremonia terminó, los aplausos fueron tibios, incómodos. Nadie sabía qué decir, cómo reaccionar. Alejandro caminó con su nueva esposa hacia la salida de la iglesia, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Valeria no se movió de su asiento, pero cuando pasaron junto a ella, murmuró algo entre dientes. «Eres un idiota, Alejandro». Él no se detuvo, no reaccionó, pero la rabia se encendió en su interior. Subieron al carruaje que los llevaría de vuelta a la hacienda. Alejandro no dijo nada durante todo el trayecto, pero no dejó de observar a Isabela, analizando cada uno de sus movimientos. Ella tampoco habló, no hizo preguntas, no mostró curiosidad por lo que vendría después.
Solo miró por la ventana con expresión neutra, como si su destino no le importara. Cuando llegaron, la casa estaba en silencio. Los empleados los miraban con cautela, esperando algún indicio de lo que sucedería ahora. Alejandro bajó primero, pero cuando extendió la mano para ayudar a Isabela, ella se quedó quieta por un segundo antes de aceptar su gesto. Subieron juntos las escaleras hasta la habitación que ahora compartirían. Alejandro abrió la puerta y entró sin mirarla, quitándose el saco con movimientos calculados. «No espero nada de ti esta noche», dijo con frialdad, «puedes dormir donde quieras». Isabela cerró la puerta con suavidad y se quedó quieta. Alejandro sintió su presencia detrás de él, pero no se giró. Comenzó a desabrochar los botones de su camisa cuando escuchó un sonido detrás de él, un roce suave, casi imperceptible. Se giró con el ceño fruncido y se quedó inmóvil. Isabela estaba de pie frente al espejo, deshaciéndose de su disfraz. Se quitó las gafas gruesas y las dejó sobre la mesa, soltó su cabello y lo dejó caer en ondas oscuras sobre sus hombros. Sus dedos temblaban levemente cuando llevó las manos a su rostro y comenzó a limpiar la capa de maquillaje opaco que cubría su piel. Alejandro sintió que su respiración se detenía. La mujer que tenía frente a él no era la sirvienta insignificante que todos creían conocer. Su piel era luminosa, su rostro tenía facciones delicadas y sus ojos, ahora sin la barrera de los lentes, eran de un color profundo y cautivador. No había rastro de la torpeza que todos veían en ella, no quedaba nada de la mujer deslucida que había estado sirviendo en su hacienda. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isabela nunca había sido fea, se había estado ocultando. Y lo peor de todo era que su mirada, ahora fija en él, no mostraba miedo ni sumisión. Mostraba algo más, algo que hizo que Alejandro sintiera por primera vez que tal vez él no era el único que había planeado esta boda con un propósito oculto. Alejandro Rodríguez no creía en el amor, no después de la traición de Valeria, no después de haber visto cómo la mujer a la que había prometido su vida se entregaba sin dudar a otro hombre. Por eso, cuando se casó con Isabela, lo hizo sin sentir nada más que la fría satisfacción de saber que su venganza estaba completa. No buscaba ternura, ni felicidad, solo una lección para aquellos que se atrevieron a burlarse de él. El impacto de lo que veía lo dejó sin palabras. No podía moverse, no podía reaccionar. La mujer que había traído a su casa como un símbolo de su venganza no era la que él creía. Y por primera vez, Alejandro sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Pero lo que no esperaba era lo que sucedería después. La transformación no solo era física, sino que había algo más, algo en su postura, en su mirada que lo hizo sentir que no tenía idea de quién era en realidad la mujer con la que se había casado. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era miedo. Era desconcierto, era la sensación de que había cometido un error colosal. Se levantó lentamente, dejando el vaso sobre la mesa sin apartar los ojos de ella. «¿Quién eres?», preguntó con voz grave, pero Isabela no respondió de inmediato, solo lo miró con una serenidad que lo inquietó aún más. Alejandro dio un paso adelante, su ceño fruncido, su mente buscando una explicación lógica a lo que estaba viendo. «Me aseguré de investigar a todos los empleados de esta casa, sé quién es cada persona que trabaja para mí», murmuró con desconfianza, su voz baja pero afilada. «Y tú no eres la mujer que todos creen». Isabela ladeó la cabeza ligeramente, sus labios curvándose en una leve sonrisa, una que no tenía ni un rastro de nerviosismo. «Tal vez no prestaste suficiente atención, señor Rodríguez», respondió, su tono tan controlado que hizo que la sangre de Alejandro hirviera. Alejandro sintió como la rabia se mezclaba con una frustración que no comprendía, porque por primera vez en su vida no tenía el control de la situación. Caminó hasta quedar frente a ella, su respiración pesada, sus ojos recorriéndola como si intentara encontrar un rastro de la mujer que había conocido antes, pero no había nada, no quedaba rastro de la sirvienta tímida que había estado en su casa. «¿Por qué ocultarte?», preguntó, su tono aún más oscuro. «¿Qué ganas con esto?». Alejandro entrecerró los ojos, su mente trabajando a toda velocidad, conectando piezas que no lograba encajar del todo. ¿Sobrevivir a qué? Isabela tardó en responder, como si estuviera evaluando cuánto debía decirle, cuánto podía revelar sin poner en riesgo su juego. Finalmente, suspiró, cruzando los brazos. «No todo es lo que parece, Alejandro», murmuró con un tono tan enigmático que lo hizo apretar los dientes. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Alejandro sentía una mezcla de ira y curiosidad ardiendo en su pecho, porque la mujer que tenía enfrente no era una desconocida, no completamente. Había algo en ella, algo en la forma en que lo miraba, en la manera en que su voz le resultaba familiar, pero su memoria no lograba atraparlo del todo. Un recuerdo vago, una imagen borrosa cruzó su mente por un segundo y cuando intentó aferrarse a ella, se desvaneció, dejándolo con una sensación de vacío. «Nos hemos visto antes», murmuró, más para sí mismo que para ella. Isabela no respondió,
pero su expresión cambió ligeramente, como si por un instante dudara si debía continuar con su farsa. Alejandro sintió su pulso acelerarse, sintió que estaba al borde de descubrir algo, que la verdad estaba tan cerca que casi podía tocarla. Pero antes de que pudiera decir algo más, Isabela dio un paso atrás, rompiendo el contacto visual. «No importa quién fui antes», dijo con voz firme, «lo único que importa es lo que soy ahora». Alejandro la observó en silencio, su mente aún intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no comprendía del todo. No sabía qué juego estaba jugando Isabela, pero sí sabía algo con certeza. Siempre había creído que tenía el control absoluto sobre su destino, que cada decisión era calculada y ejecutada a la perfección. Pero ahora, al mirarla, comprendía que quizá esta vez él era el que había caído en una trampa que no vio venir. Alejandro no apartó la mirada de Isabela mientras el silencio se instalaba entre ellos. Había visto muchas cosas en su vida, había lidiado con traiciones, mentiras y engaños, pero nunca había sentido esta clase de descontrol. Había creído que era el único con un plan en esta historia, pero ahora entendía que no. Isabela no era la mujer que había elegido. No era la sirvienta dócil que había convertido en su esposa para humillar a Valeria. Ella se había dejado elegir. Alejandro sintió la rabia encenderse en su pecho. Desde cuando lo estaba manipulando. Se acercó a ella con pasos lentos pero firmes, sin apartar la vista de su rostro. «¿Quién eres realmente?» Su voz salió baja, pero afilada. Isabela no se inmutó, no apartó la mirada ni mostró miedo. «Soy tu esposa, Alejandro, ¿no es suficiente?» Esa respuesta lo irritó aún más, había una provocación oculta en sus palabras. Alejandro se inclinó apenas, sus ojos oscuros clavados en los de ella. «No juegues conmigo. No soy yo quien empezó este juego». Alejandro apretó la mandíbula, la seguridad de Isabela lo descolocaba. En cualquier otro momento, cualquier otra persona en su lugar habría bajado la cabeza, habría intentado explicarse, pero ella no, ella disfrutaba esto. «¿Por qué ocultarte?», insistió, buscando en su rostro alguna fisura, alguna grieta en su máscara. Isabela sonrió levemente. «Porque me convenía». No hubo vacilación en su respuesta, no hubo duda. Era la respuesta de alguien que no se arrepentía de nada. Alejandro sintió que su paciencia llegaba al límite. «¿Qué es lo que realmente buscas?». Isabela lo observó por un instante, como si estuviera decidiendo cuánto debía decirle. Luego, con calma, tomó aire y dijo con suavidad: «Quizá no deberías preguntarte qué es lo que busco, sino qué es lo que ya encontré». Alejandro entrecerró los ojos. Había veneno en esa respuesta. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que tal vez no estaba tan en control como pensaba, y eso lo enfureció. «Sea lo que crees que has encontrado», gruñó, «te aseguro que esto no ha terminado». Isabela sostuvo su mirada con la misma serenidad. «Claro que no, Alejandro, apenas comienza». Las palabras de Isabela quedaron flotando en el aire, dejando a Alejandro con un sabor amargo en la boca. No tenía las respuestas, pero sabía que debía encontrarlas. Y esta vez, no descansaría hasta descubrir qué era lo que ella estaba ocultando. Alejandro se quedó en su despacho, con los codos apoyados sobre el escritorio y la mirada fija en los documentos esparcidos frente a él. Su mente trabajaba sin descanso, conectando cada pieza, cada pequeña pista que había pasado desapercibida hasta ahora. Isabela no era una simple sirvienta, no era una mujer insignificante a la que podía moldear a su antojo, no era la víctima de su venganza. Ella había estado jugando su propia partida todo este tiempo, y él, cegado por su orgullo, había caído directamente en su juego sin siquiera darse cuenta. Se recostó en su silla, soltando una exhalación pesada. Todo apuntaba a lo mismo. El apellido que figuraba en los documentos no era desconocido. Era un apellido que su padre había borrado de los negocios años atrás, una familia que había caído en desgracia por una jugada despiadada, la misma clase de estrategia que Alejandro había aprendido a perfeccionar. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo la frustración arderle en la garganta. Había creído que tenía el control, pero ahora comprendía que nunca lo tuvo. Se levantó con brusquedad, empujando la silla hacia atrás. No iba a quedarse quieto. Si Isabela creía que podía manipularlo sin consecuencias, estaba equivocada. Salió del despacho con pasos firmes, recorriendo los pasillos de la hacienda en completo silencio. El ambiente era denso, casi sofocante. Subió las escaleras, sintiendo cada latido de su corazón golpearle el pecho con fuerza. Cuando llegó a la puerta de su habitación, se detuvo. Ella estaba allí dentro. Entró sin hacer ruido y la encontró de pie junto a la ventana, con la silueta recortada por la tenue luz de la luna. No se giró al escucharlo, como si hubiera estado esperándolo, como si supiera exactamente qué iba a hacer. Alejandro avanzó hasta quedar a unos pasos de ella, sintiendo como la tensión se apoderaba del aire. «Descubrí quién eres realmente», Isabela no reaccionó de inmediato.
Siguió mirando hacia la oscuridad exterior, con los dedos apenas rozando el marco de la ventana. Luego, con una calma que lo irritó profundamente, inclinó la cabeza levemente, como si procesara sus palabras sin sorpresa. Entonces dime, Alejandro, ¿qué fue lo que descubriste? Su tono era controlado, pero había algo en su voz, un matiz apenas perceptible que lo hizo apretar la mandíbula. No era desafío, no era miedo. Era certeza. Isabela sabía que él había llegado a la verdad, pero no parecía preocupada por ello. Tu familia. Esta vez, si reaccionó, sus dedos se tensaron sobre el marco de la ventana por un instante, apenas un segundo, pero Alejandro lo notó. Caminó lentamente hasta quedar frente a ella, obligándola a mirarlo. No había duda en su expresión, solo una extraña tranquilidad, como si hubiera esperado este momento durante años. Tu apellido no es Martínez. Isabela apartó la mirada, como si su propio reflejo en el vidrio de la ventana fuera más interesante que su confrontación. Alejandro sintió que la rabia crecía dentro de él, pero no era la furia ciega que había sentido con Valeria. Era algo más profundo, algo que no podía definir. Tu familia fue destruida por la mía. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Alejandro vio cómo sus labios se apretaban con fuerza, vio la forma en que su respiración se volvía más pesada. Ella lo sabía. Es por eso que aceptaste casarte conmigo. Isabela exhaló lentamente, como si estuviera calculando cada palabra antes de decirla. No todo es tan simple como crees. Entonces explícame. Finalmente, giró su rostro hacia él, y cuando sus ojos se encontraron, Alejandro sintió que algo dentro de él se tambaleaba. No vio odio en su mirada, vio algo más, algo que no encajaba con la imagen de una mujer buscando venganza. Tú no eres tu padre. Las palabras golpearon a Alejandro como una ráfaga de aire helado. Se quedó en silencio, sintiendo como cada idea que había construido sobre ella empezaba a derrumbarse. Esperaba una confesión de odio, esperaba que ella lo culpara, que le escupiera en la cara que había esperado este momento para destruirlo, pero no. Tu familia me lo quitó todo, pero nunca quise destruirte. Alejandro no supo qué decir. Todo este tiempo, había pensado que él era el cazador y ella la presa. Pero ahora, se daba cuenta de que la historia nunca había sido tan clara. No estaba seguro de qué significaba todo esto, pero lo que sí sabía era que ya no podía verla de la misma manera. La tensión entre ellos se hizo insoportable. Isabela apartó la mirada, dio un paso atrás como si quisiera alejarse, pero Alejandro no la dejó. Se acercó más, su respiración pesada, su mente trabajando demasiado rápido para procesar todo lo que estaba sintiendo. Si no querías destruirme, entonces ¿qué querías? Los ojos de Isabela se encontraron con los suyos, y por primera vez desde que se conocieron, Alejandro sintió que ella estaba completamente expuesta, sin máscaras, sin juegos, solo la verdad. Tampoco lo sé. El silencio se prolongó entre ellos, pero esta vez fue diferente. No había amenaza, no había engaño. Solo había dos personas que, a pesar de todo lo que habían hecho, no podían evitar estar atrapadas en el mismo destino. Alejandro sintió que su mundo entero se desmoronaba. Por primera vez, no estaba seguro de qué hacer. Y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Alejandro caminaba con pasos pesados por la hacienda, sintiendo como el peso de todo lo descubierto amenazaba con aplastarlo. La verdad lo perseguía, lo envolvía en una maraña de dudas y contradicciones de la que no podía escapar. La imagen de Isabela, la mujer que creía haber humillado al arrastrarla a su vida como una simple pieza de venganza, ahora se mostraba ante él como alguien completamente distinta, alguien que había tenido su propia agenda, sus propios motivos. La pregunta que lo atormentaba era una que jamás pensó que tendría que hacerse: ¿quién había sido el verdadero engañado en toda esta historia? Entró en su despacho, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Sus ojos se clavaron en los documentos esparcidos sobre su escritorio, aquellos papeles que revelaban la verdad sobre Isabela, sobre su familia, sobre la traición que su padre había cometido contra los suyos. El apellido que ella había ocultado durante años, aquel que había sido arrancado de la sociedad por una jugada sucia de los Rodríguez, ahora pesaba sobre él como una sentencia. Isabela había entrado en su casa no como una víctima, sino como una cazadora que esperaba el momento perfecto para ejecutar su venganza. Pero, entonces, ¿por qué no lo había hecho? Si su objetivo siempre había sido destruirlo, ¿por qué ahora todo se sentía diferente? Pasó una mano por su rostro, frustrado, y dejó escapar una risa seca. Se suponía que él era el hombre implacable, el estratega frío, el que manejaba los hilos de los demás sin dudar. Se suponía que él era quien llevaba las riendas de este matrimonio. Y, sin embargo, ahora era él quien no podía predecir el siguiente movimiento. Respiró hondo y salió del despacho, sus pasos firmes resonando en el suelo de mármol mientras se dirigía al ala de la casa donde Isabela se encontraba. Empujó la puerta de su habitación sin anunciarse, encontrándola de pie junto a la ventana, con la mirada fija en la oscuridad de la noche.
No se giró al escucharlo entrar. Sabía que él vendría. Desde el principio pensaste que esto terminaría así. Isabela cerró los ojos por un instante antes de responder. No todo salió como esperaba. Alejandro se cruzó de brazos, analizándola con la misma intensidad con la que siempre lo hacía, pero esta vez no buscando debilidades, sino respuestas. ¿Qué parte? Ella giró lentamente hacia él, su expresión inquebrantable. No esperaba que me importara. Esas palabras lo golpearon de una manera inesperada. Algo en su interior se removió con fuerza, algo que llevaba días intentando ignorar. Se acercó a ella, reduciendo la distancia entre ambos, sus ojos oscuros buscando cualquier señal de mentira en su rostro. Pero no la encontró. Isabela lo miraba con la misma frialdad con la que lo había hecho desde el primer día, y sin embargo, algo era diferente. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Su voz era un susurro peligroso. Isabela no retrocedió, lo mismo que hiciste tú. Jugar con alguien sin pensar en las consecuencias. Alejandro sintió una punzada de rabia, pero no solo contra ella, sino contra sí mismo. Contra lo que ahora entendía con más claridad que nunca. Todo este tiempo creyó que tenía el control, que ella era solo una herramienta en su venganza, pero ahora la verdad era evidente. Él nunca había tenido el control de nada. ¿Y ahora qué, Isabela? Ella tardó en responder. Su mirada bajó por un momento, como si estuviera debatiendo algo en su interior. Puedes decidir odiarme. Puedes vengarte. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Alejandro la observó en silencio, dejando que sus palabras calaran en él. No quiero vengarme. Isabela levantó la mirada, sorprendida por su respuesta. Alejandro se pasó una mano por el cabello con frustración. No quiero venganza porque eso significaría que esto terminó. Y no quiero que termine. El aire entre ellos se volvió insoportablemente pesado. Ninguno de los dos había considerado esta posibilidad. Ninguno de los dos había querido aceptarlo. Pero ahora estaba allí, entre ellos, innegable. Alejandro levantó una mano y deslizó los dedos por la línea de su mandíbula, sintiendo como su respiración se aceleraba bajo su toque. Dime que no te importa, Isabela. Dímelo y te dejaré ir. Ella abrió la boca, pero no pudo decirlo, porque sería mentira. Porque, a pesar de todo, había algo en Alejandro que la detenía. Algo que nunca esperó encontrar en él. Alejandro bajó la mano, dando un paso atrás. Si te quedas, no hay marcha atrás. No más juegos, no más mentiras. Solo tú y yo, sin máscaras. Isabela lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. No estaba segura de cuándo había ocurrido, de cuándo había cruzado la línea entre la venganza y lo que fuera que esto significaba ahora. Pero la había cruzado. Finalmente, tomó aire y susurró, me quedo. Alejandro cerró los ojos por un instante, asimilando su respuesta, antes de tomar su rostro entre sus manos y besarla con la intensidad de todo lo que nunca habían dicho. No era posesión, no era dominio. Era la promesa de algo nuevo. Cuando se separaron, ambos supieron que todo lo que habían construido sobre mentiras y engaños estaba a punto de transformarse en algo real. Y esta vez, lo enfrentarían juntos. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla, para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender y nos vemos en el próximo vídeo.